Si te encuentras con este tren, corre lo más lejos que puedas de él. Cuando tenía 12 años, pasaba bastante tiempo en la cabaña de mi abuela en el pueblo de Pine Grove, y desde que tengo memoria, para mí ese lugar siempre ha estado embrujado. Eso se debía principalmente al lago Fuller, una antigua mina de hierro a cielo abierto, la cual estaba llena de agua. Aunque la autoridad ha llegado al extremo de enviar buzos al fondo para demostrar que no existe actividad paranormal, muchas personas han asegurado ver caballos fantasmales que se dirigían en dirección al lago y que luego desaparecían al entrar en él. Más allá de eso, mi historia cuenta con elementos un poco diferentes. Un día como cualquier otro, caminaba de regreso a lo largo de la vieja vía que corre desde el lago Laurel, el cual era un poco más grande que el Fuller. A pesar de que estaba anocheciendo, yo no temía estar solo en el bosque. Esto era así, ya que conocía el lugar tan bien como la palma de mi mano. Luego de un rato, la zona en la que me encontraba cayó en la oscuridad de la noche. En ese momento, noté que todo el lugar estaba en completo silencio, lo que me pareció muy raro, pues siempre había alguna criatura crujiendo entre las hojas de los árboles. El hecho de que no hubiera nada de ruido me puso algo nervioso, por lo que decidí aumentar mi ritmo para llegar a casa lo más rápido posible. Durante un tiempo, caminé con una buena velocidad por ese sendero del bosque, y el único sonido que podía oír era el impacto de mis zapatillas contra la tierra del camino. Para empeorar las cosas, los altos pinos que estaban a ambos lados del sendero generaban sombras que me dificultaban la visión. Luego de atravesar la mitad del camino, escuché un ruido que logró asustarme. Ese sonido era muy parecido a los silbidos del ferrocarril. Pude darme cuenta de eso, ya que nada en el bosque podría ser capaz de reproducir ese ruido. Inmediatamente se me erizaron los pelos de la nuca y miré a mi alrededor. A pesar de hacer esto, no pude observar nada. Simplemente me dije a mí mismo que mi mente me estaba jugando una mala pasada y seguí caminando. Sin embargo, luego de unos segundos, volví a escuchar ese sonido, el cual estaba cada vez más cerca. De forma casi instantánea, una luz tenue apareció detrás de mí. A pesar de estar atemorizado, me calmé y me dije a mí mismo que mi mente seguía inventando sonidos de la nada para poder compensar el silencio que había en el bosque. Para evitar más sugestiones, decidí distraer mi mente con pensamientos de galletas y leche caliente. Aún así, la luz a mi espalda se hacía cada vez más brillante. En ese momento los pelos de la nuca se me erizaron como nunca, pues estaba atravesando una de las situaciones más inciertas de mi existencia. Mi mente estaba completamente dominada por el miedo, ya que estaba pensando en wendigos u otras criaturas sobrenaturales que vivían en el bosque. Decidí salirme del sendero y me agaché junto a un pino, esperando a que pasara lo que sea que me estaba atormentando. Al hacer esto, pude oír un leve soplido no muy lejos de donde estaba. Eso me hizo pensar de nuevo en los wendigos que devoraban personas con suma facilidad. Por su parte, la luz se hacía más brillante a medida que pasaba el tiempo. En el momento en el que la luz se hizo tan brillante como para cegarme un segundo, pude notar algo que me dejó completamente confundido. Frente a mí había una locomotora enorme. La misma era de color negro y tenía el número 666 pintado en rojo. Además, estaba envuelta en una neblina de vapor de color azul claro y tenía un gran foco frontal, el cual era el responsable de emitir la luz que había visto antes. Segundos luego de haber llegado a la locomotora, la niebla que la envolvía comenzó a rodearme. En ese instante traté de controlarme con todas mis fuerzas. Sin embargo, todo fue en vano. Tras esto, algo saltó desde la cabina de la locomotora y se agachó entre los arbustos. Inmediatamente escuché un sonido metálico y un chasquido. Al asomarme para ver qué era lo que estaba ocurriendo, noté que el ser que había saltado salió de los arbustos. Esta figura no tenía rasgos distinguibles más allá de un color azulado. La silueta caminó al lado de la locomotora por unos instantes y luego subió por la escalera hasta la cabina. Casi al mismo tiempo, la caja de fuego del tren se abrió y pude escuchar un grito que me dejó marcado de por vida, pues era el sonido de alguien que estaba siendo quemado vivo. Tan rápido como se había abierto, la puerta de la cámara de combustión se cerró
Instantáneamente, la chimenea del tren arrojó una nube de vapor azul, mientras las enormes ruedas comenzaban a marchar, y en ese momento dio un giro brusco de 90 grados y se internó en la oscuridad del bosque. A pesar de que mi cuerpo no paraba de temblar por la terrible experiencia que había vivido, hice un esfuerzo para ver mi reloj. Para mi sorpresa, solo habían pasado 4 minutos. Al notar esto, decidí reanudar mi regreso a casa. Hice el resto del camino a toda velocidad y no me detuve hasta que llegué a la puerta de mi cabaña. Cuando entré en la casa, aún seguía perturbado por lo que había experimentado en el bosque. A causa de esto, mis padres me preguntaron qué era lo que me había pasado, pero yo no les dije nada, ya que no era capaz de explicarles que había visto una locomotora que utilizaba personas vivas como combustible. Jamás hables con un desconocido. Podrías terminar involucrado en algo terrible. En uno de los tantos viajes que hacía por las montañas, conocí a un hombre llamado Esteban. Él era una persona de aspecto similar al que se ve en las películas antiguas. En ese momento, noté que mi mapa no me era útil en el lugar en donde estaba y que además estaba comenzando a oscurecer, por lo que decidí preguntarle a este señor cómo podía volver a la carretera. Afortunadamente el sujeto me respondió con certeza cómo volver al camino del cual me había desviado. Sin embargo, ya era tarde y estaba muy cansado para tratar de continuar a pie, así que decidí quedarme a pasar la noche en compañía de ese hombre desconocido. Al ver que no me había ido, Esteban no tardó en hacer una fogata. En aquel momento le pregunté de dónde venía y por qué estaba en esas montañas. Después de algunos segundos, me respondió con una voz algo aguda. Me llamo Esteban y provengo del lugar donde las personas cambian por nada. Esta respuesta provocó que me interesara aún más la historia de este desconocido. Inmediatamente me contó que en su juventud fue un hombre exitoso que estaba involucrado en la administración y el manejo de haciendas. También me dijo que por un tiempo se consideró el hombre más feliz del mundo al estar recién casado con la hija de un íntimo amigo de su familia. Además, las cosas se volvieron aún mejores para él cuando recibió la noticia de que iba a ser padre de gemelos. Luego de decirme todo eso, me contó que recorría inmensos campos buscando el lugar perfecto para construir una casa en la que viviría con su hermosa familia. Mientras se le caían algunas lágrimas, relató que una mañana de primavera nació el pequeño y tan esperado bebé, el cual lo mantuvo durante una semana sin salir de la casa. Luego de ese tiempo, todos volvieron a sus deberes habituales. Al terminar de decir esto, el rostro de Esteban se transformó completamente, pues su expresión se mostraba aterrorizada. Sin embargo, siguió contándome su historia. Este hombre dijo que un día después de volver del trabajo, entró a su casa y vio a su esposa y a su pequeño hijo tendidos en el suelo y bañados de sangre. Sin embargo, antes de que cayera la primera lágrima de su rostro, Esteban pudo notar la presencia de una criatura cerca de los cuerpos. Este ser era bastante alto y tenía la piel oscura. Sus patas y sus brazos eran largos y en las extremidades poseía garras que estaban manchadas de sangre. Sin embargo, lo que más asustó a este hombre fue la cabeza de esta figura, ya que la misma estaba completamente desprovista de rasgos faciales. Ante este escenario, Esteban decidió escapar antes de que la demoníaca criatura tomara su vida. En ese momento interrumpí su relato y le pregunté si sabía por qué había aparecido esa criatura en su casa. A pesar de esto, el hombre no supo responder y solo se lamentó. ¿Qué era esa cosa y por qué mató a mi familia? ¿Por qué me pasó esto a mí? Cuando terminó de decir esto, los dos pudimos escuchar el sonido de unos pasos que se dirigían rápidamente por detrás de nosotros. Al oír esto, Esteban se espantó y dijo una frase con gran temor. «¿Es esa criatura? Viene tras de mí». Los pasos que escuchamos se detuvieron justo detrás de nosotros. Y al girar para ver lo que había, observé algo que no pude creer en ese momento, ya que frente a mis ojos había una criatura aterradora e idéntica a la que había descrito Esteban en su terrible relato.